Bien, buenos días, iglesia. ¿Me acompañan, por favor, a Primera de Juan? Vamos a seguir estudiando. Primera de Juan, capítulo 2. La última vez habíamos ido hasta el versículo 11. Hoy vamos a ver versículos 12, 13 y 14. Vamos a leerlos. Vamos a escuchar lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados le han sido perdonados en el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El título de esta predicación es Hijos, Padres y Jóvenes. Hijos, padres y jóvenes. Este pasaje lo que nos va a enseñar son 3 certezas inmutables para que los creyentes sepamos que tenemos vida eterna y que nuestra confianza crezca. O sea, el propósito de Juan al escribir esta carta, si podemos resumirlo en una oración, es que desea que los creyentes tengan certeza de su salvación. Es decir, que los creyentes sepamos que somos creyentes. Ese es el propósito de la carta también. Capítulo 5, versículo 13, cuando lleguemos lo vamos a ver, pero dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Aunque la primera carta de Juan es una carta muy confrontativa, que nos lleva a examinar, el propósito siempre de Juan y el Espíritu Santo, por supuesto guiando, que es el autor de las Escrituras, es que los creyentes sepamos que somos creyentes, que tengamos vida eterna. Por supuesto que a lo largo de la vida, del peregrinaje de la vida cristiana, podemos y vamos a tener dudas de salvación. Seguramente todos la hemos tenido, hemos luchado con eso. Y generalmente la seguridad de salvación está asociada con el pecado. Está asociada con el pecado. Pero observen el texto, es interesante, porque a simple vista lo que surge y lo que salta, ustedes vieron, hay 3 grupos de personas. Juan aquí nombra a padres, nombra a hijos y nombra a jóvenes. Eso es muy notorio. También es interesante que Juan aquí cambia el estilo literario en el cual comenzó a escribir. Y eso tiene un propósito, tiene un énfasis. Porque Juan lo que está apuntando a la audiencia original, a estos hermanos que estaban en la iglesia de Asia Menor, es que lo que les va a escribir acá, estos textos, les quede grabado en sus mentes. Recuerden que cuando Juan está escribiendo esta carta, era una cultura netamente oral. Se leía la palabra de Dios, por ejemplo, y se escuchaba. Y no había tampoco tantos manuscritos, porque también eran caros. O sea que los hermanos aquí dependían muchamente de los que escuchaban. A nosotros nos cuesta entender eso en una cultura audiovisual y tecnológica. Todos tenemos Biblias por todos lados, pero ellos dependían netamente de lo que escuchaban. Porque ni siquiera a veces tenían para leer y porque tampoco muchas personas sabían leer. Entonces Juan en estos versículos es como que hace un paréntesis en esa carta y quiere dejarles grabado a los creyentes certezas plenas, certezas inamovibles, certezas que no cambian. Estos textos están dirigidos netamente a creyentes. También es interesante también que cuando habla de hijos, habla de padres, y también habla de jóvenes, no está hablando acerca de la edad cronológica. No se está dirigiendo al grupo de la iglesia específicamente en cuanto a la edad, sino que son las etapas de crecimiento que cada creyente va pasando a lo largo de su vida. Que de una u otra manera todo creyente pasa, o debería pasar. Entonces, cuando habla de hijos, cuando habla de padres y cuando habla de jóvenes, está hablando
Juan en un sistema, en un lenguaje simbólico, no es literal, pero que aplica a la etapa de crecimiento que cada creyente pasa a lo largo de su vida. Y lo interesante también, y lo asombroso, y lo precioso de estos textos, que la mayoría, de versículo 12 a versículo 14, el Espíritu Santo guió eso, y eso es hermoso, porque nada queda librado al azar. El tiempo verbal en el cual está, la mayoría son en el tiempo perfecto, en el idioma original. Es decir, ¿qué significa eso? Que eso ya ocurrió en el pasado, lo que vamos a ver hoy. Pero el resultado sigue teniendo connotación, fuerza y viveza en el presente. Es decir, no depende de nosotros. Cuando la Biblia nos manda, por ejemplo, los mandamientos, son acciones que debemos hacer. Es más, en el versículo 15, cuando sigamos 1 Juan estudiando, aparece el primer mandamiento de la carta. Dice, no amen al mundo. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero aquí lo que vamos a ver son certezas, son realidades, son verdades que ya pasaron, que no dependen de nosotros, pero que sí que el resultado sigue teniendo repercusiones en el día de nuestro día. Por supuesto que tenemos responsabilidad en nuestra santificación progresiva, eso lo vamos a ver ahora. Por eso Juan está hablando de certezas. Esto ya ocurrió, esto ya es una realidad en sus vidas. Esto aplica solo a creyentes. Lo interesante también que, si ustedes prestaron atención, desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, Juan viene haciendo contrastes. El que dice que es creyente, pero vive en tinieblas, dice, sigue en tinieblas. El que dice que es creyente, el que dice que es creyente, y Juan luego hace afirmaciones. Acá no hay contrastes, hay certezas, hay afirmaciones, por eso está dedicado solamente a creyentes este párrafo. Vuelvo a reiterar, el propósito de Juan es que les quede grabado en sus mentes que tienen vida eterna, que son creyentes, que esto no depende de nosotros, depende del Dios que nos salvó. Y esto, hermanos, son alimento para nuestra alma, para que nuestra confianza crezca, para que nuestra fe sea cada vez más robusta, para que en medio de nuestra vida en la cual vivimos y luchamos contra el pecado, contra la carne, contra Satanás, nuestra fe cada día sea más alimentada por la palabra de Dios. Porque fallamos. Porque no es fácil ser creyente hoy y nunca lo fue fácil. Y necesitamos, porque nuestra fe es muy dubitativa, afianzar nuestra fe, nuestra esperanza en la palabra de Dios y en certezas que son inmutables. Por eso que hoy vamos a ver 3 certezas, pero hay una certeza fundamental primero, que aplica a todos creyentes, a los 3 grupos. Por eso muchos comentaristas acá y teólogos tienen la discusión, ¿son 2 grupos? ¿Son 4 grupos? Pero estudiando y viendo un poco la interpretación, hay 3 grupos, pero hay primero en el versículo 12 hay una verdad fundamental y una certeza fundamental que aplica a todos los grupos, a todos los creyentes, sean hijos, sean padres o sean jóvenes. Y la primera certeza es que todos los creyentes estamos seguros en Cristo porque nuestros pecados han sido perdonados. Todos los creyentes estamos seguros en Cristo porque nuestros pecados han sido perdonados. Esto está en el versículo 12. Luego vamos a ver cuando se refiere a hijos, y vamos a explicar a quién se está dirigiendo Juan. Todos los creyentes están seguros en Cristo porque conocen al Padre. Cuando se dirige a padres, todos los creyentes están seguros en Cristo porque tienen un conocimiento más profundo del Señor. Y cuando se refiere a jóvenes, todos los creyentes están seguros en Cristo porque han vencido al maligno con la palabra de Dios. Pero vamos a ver la primera certeza general, global, fundamental, que aplica a todos los grupos, a todos los creyentes, es que estamos seguros en Cristo porque se le han sido perdonados todos sus pecados. Noten versículo 12, por favor. Dice, les escribo a ustedes, dice Juan, hijos, porque sus pecados le han sido perdonados en el nombre de Cristo. ¿Y por qué tomo como argumento que hay 3 grupos y una verdad fundamental?
porque noten que ahí la Biblia que estamos usando, si tiene usted las Américas, dice hijos. En la Reina Valera no dice hijos, no hace esa distinción, habla de niños. Pero es notable que cuando Juan dice esta palabra hijos, lo que se está refiriendo es a la descendencia, no está hablando de la edad cronológica. Y siempre en esta carta, cuando habla de hijos o hijitos, está refiriéndose a los creyentes. Por eso en el capítulo 2, le dice ahí, ¿no? En el capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos míos. Capítulo 3, versículo 18, hijos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Capítulo 4, versículo 4, hijos míos. Capítulo 5, versículo 21, hijos, aléjense de los ídolos. Siempre que usa esa palabra se está refiriendo a los creyentes. Entonces Juan aquí comienza a decirle a todos los creyentes, le dice, les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados le han sido perdonados por el nombre de Cristo. A Juan seguramente también le quedó muy impregnado en su mente y en su corazón las palabras del Señor Jesús. Porque en Juan capítulo 13, versículo 33, cuando están en el aposento alto, en la última cena, y luego, no un detalle no menor, sale Judas, porque el Señor le dice, lo que vas a hacer, hacerlo ya. Y sale, y ahí usa esta palabra, hijitos. Dice, estaré con ustedes por un poco de tiempo. El Señor la usa con sus discípulos, con los apóstoles, y ahí estaba Juan. Entonces, Juan lo que está apuntando aquí es para que ellos tengan certeza, tengan seguridad de salvación. A los creyentes todos los pecados se le han sido perdonados, en el pasado, en el presente y en el futuro. Es una acción que ya sucedió, como dijimos, tiempo perfecto, pero sigue teniendo repercusiones al día de hoy. La idea es que ese perdón es permanente, es completo. Y eso es algo precioso. Y eso es algo precioso. Y también hay una palabra que no hay que pasar por alto, observen, dice, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Está en tiempo plural. O sea, un solo pecado infringe la ley de un Dios santo. Un solo pecado va en contra del carácter santo de Dios. Un solo pecado es una abominación delante de su santidad. Habacuc dice que Dios es muy limpio de ojos y no puede, no tolera, va en contra de su naturaleza santa el pecado. Lo aborrece, lo abomina, lo odia. Y acá lo que está diciendo es que Dios le han sido perdonados todos los pecados. No es un solo pecado. Son miles y miles y miles de pecados. Han sido perdonados. Por eso me encanta a mí, siempre que hago bautismos y pasan y comparten sus testimonios, lo que Cristo ha hecho en sus vidas y cómo los salvó. Pero yo no sé si notaron también que generalmente siempre cuando hago bautismo hay mucha gente en la iglesia. Invitan al padre, a la madre, al vecino, al hijo si es creyente, a quien sea. ¿Por qué? Porque quieren que conozcan la verdad. Porque lo que les pasó a ellos, quieren que sus familiares, sus seres queridos, les pase lo mismo. Lamentablemente, muchas veces al transcurso de nuestra vida cristiana, y lo digo lamentablemente, se nos va yendo ese sentido de que cuánto Dios me perdonó, y yo quiero compartir eso. Y le digo con mucha tristeza, muchas veces he escuchado esta frase, ya se le va a pasar. Que no debería. No debería. Colosenses 2:13, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos
Y en la circuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, dice. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Qué significa ahí? Da la imagen de una deuda. ¿Vieron cómo está el veraz? Es como que sacan un documento, están todas tus deudas, Dios agarra ese documento y lo clavó en la cruz. Y los exhibió y los perdonó. Hermanos, iglesia, nuestro mayor problema ha sido solucionado ya. Que eran nuestros pecados. Tu mayor problema no es económico. Tu mayor problema no es emocional. Tu mayor problema no es matrimonial. Tu mayor problema es espiritual. Es la separación de un Dios 3 veces santo contra una persona que es totalmente y vive pecando. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que ayer uno de los pastores en la conferencia decía, el mayor pecado en el contexto de la inmoralidad sexual no es la inmoralidad, es no tener en cuenta a Dios, es no glorificar a Dios. Romanos capítulo 1. Hechos 10, 42 y 43 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todos los que creen en él reciben el perdón de pecados. Mateo 1, 21. En el contexto donde se le aparece el ángel a María y dice, le nacerá un niño y le pondrá su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. Los pecados no son quitados por un psicólogo, no son quitados por un coach profesional. Los pecados solamente son limpiados por la sangre de Cristo. Solamente a Él hay que ir. Solamente en Él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Y no hay otro nombre. Es en la persona de Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 2. ¿Recuerdan los amigos que llevaron al paralítico, que rompieron el techo? Y que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pero en el contexto recuerdan que él blasfemaban de su autoridad. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Qué es más fácil? Levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y él le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego, para demostrar su autoridad, ¿quién era él? El Mesías, levántate y anda. Pero el mayor problema del paralítico no era su parálisis, era sus pecados. La mujer pecadora en Lucas 17:47. Recuerdan que el Señor va a comer a la casa de Simón, el fariseo. Y esta mujer interrumpe y entra y le lava los pies del Señor con aceite y llora. Y él tiene malos pensamientos del Señor. Y el Señor le dice, dice, a un hombre le deben 5 denarios, otro le debe 50 denarios. Pero viene al que le deben y le perdona la deuda. ¿A quién ama? ¿A quién crees que va a amar más? Y al que se le perdona más, dice. Bien has dicho. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Hebreos 8 dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8 hace mención a Jeremías 31, la promesa del nuevo pacto. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. No recordar es una decisión de Dios. No es que Dios olvida nuestros pecados. No es que Dios tiene amnesia. La idea es que Él no los trae y nos saca en cara, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. No, Él no los recuerda, Él los perdona. Él tiene misericordia de todas nuestras iniquidades. Porque el perdón es una decisión que Dios toma. No solamente la toma, sino que la declara, lo dejó en su palabra, para que los creyentes tengamos certeza de eso. Y eso alimente nuestra fe, afirme nuestra confianza en Él, día a día. Y con respecto al perdón, la Escritura toma ilustraciones
para que podamos entender mejor esos conceptos. Por ejemplo, el de Isaías 1:18, vengan a mí, dice el Señor, estemos a cuenta. La idea es, vengan a mí, vengan todos con sus pecados. Hacé memoria, hagamos memoria de nuestros pecados pasados, de lo que hemos hecho ante un Dios santo. Porque a veces en la vida cristiana nos olvidamos de eso, de cuánto nos perdonó el Señor. Y el Señor dice, vengan así, todo como están, y hagamos cuenta. Si sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es interesante que usa el color rojo en el contexto de la purificación, Isaías capítulo 1. Habla de la inmundicia. Por eso es que en el mismo libro, en Isaías, dice que vuestras obras son como trapos de inmundicia. Y está hablando del trapo que usaba la mujer en su ciclo menstrual. La impureza. La primera certeza fundamental para todos los creyentes es que nos han sido perdonados todos nuestros pecados. Recién cantábamos Sublime Gracia. El autor fue un hombre llamado John Newton. Y al final de su vida, ya casi para partir con el Señor, él dijo, yo solamente sé dos grandes verdades. Que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y eso aplica a nosotros. Pero noten el texto, por favor, versículo 2, dice que somos perdonados por el nombre de Cristo. O sea, la idea es en su nombre, no por nosotros, sino por el nombre de Cristo, por amor a sí mismo. La idea es, cuando habla de su nombre o por amor de su nombre, es para su gloria. Esa es la idea. Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, a pesar de lo que éramos, para la gloria de su nombre, por amor de su propio nombre, de su gloria. Porque Dios no tenía necesidad ni obligación de perdonarnos. Nada iba a cambiar el mundo si Dios decidía mandarnos al infierno por haber pecado contra su santa ley y su santa persona. Es lo más justo. Pero somos trofeos eternos de su gracia. Trofeos que se exhiben. Miren lo que yo hice. Eternamente. Por eso en Efesios capítulo 1, cuando se habla acerca del plan eterno de la redención del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada uno en su rol, en la salvación, en la redención, el Padre eligiendo, el Hijo salvando, el Espíritu Santo sellando. En el versículo 6, en el versículo 12, en el versículo 14, se repite una frase. ¿Cuál es? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Dios nos salvó para la gloria de Él. Y nosotros, que somos receptores de su gracia, nos llevamos el gozo eterno de la salvación. Pero Él se lleva toda la gloria. Él se lleva toda la gloria. Creo que estas certezas que una vez, quizás, como veíamos en el ejemplo de los hermanos nuevos que se bautizan, quizás una vez esa certeza, ese amor, ese entusiasmo inundaron mi corazón y el tuyo. Quizás hoy no me afecta en nada. La escuchamos, la cantamos, la predicamos. Estas verdades nos deberían quizás ser un poco más agradecidos en nuestras vidas. Tener un mayor gozo. Por eso hay imperativos en la Escritura. Den gracias por todo. Regocijados en el Señor. Siempre, dice Pablo. Ser menos quejosos. Yo no sé cómo está tu vida espiritual y cómo está tu corazón, cómo fue tu semana. Pero hay un texto que Pablo le dice a Timoteo, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Ese llamado de batallar por el Evangelio, de vivir por Dios y de militar, en el medio está el enredo de los negocios de la vida. Quizás estamos muy enredados en cosas que nos impiden, como ayer decía el pastor Mariano, vivir para la gloria de Dios, vivir para la gran comisión. No solamente a jóvenes, sino a todos nosotros que fuimos llamados por el Señor. Y los negocios, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no tenemos que tener nuestras responsabilidades diarias. Pero esas responsabilidades, esos negocios, esas cosas nos abruman y nos hace perder, nos enfocan la perspectiva. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Entendemos eso? ¿Nos produce algo ya eso? Quizá no nos produce nada porque no tenemos en cuenta cuánto nos perdonó el Señor. Cuánto hemos pecado en contra de Él. Estas certezas nos deberían llevar a tener una vida más consagrada al Señor, más llena de gratitud y reverencia a Él. Que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero observen el primer grupo, que está en el versículo 13. Y Juan lo asocia 2 veces, los repite. Les escribo a ustedes, dice, padres. Perdón, dice, la primera está porque lo asociamos con los niños del versículo 13. Dice, les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Versículo 13, les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Porque muchos asocian niños con hijos, que la versión Las Américas lo difiere. Y en el original es diferente la palabra. Pero está bien, aplica también si se asocia juntos. Porque también a esos niños le han sido perdonados los pecados y ahora conocen al Padre. Pero la primera certeza que alimenta nuestra salvación es que todos los creyentes están seguros porque conocen al Padre. Eso es lo que dice el texto. Observen versículo 13, al final. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Juan ahora usa otra palabra. Acá sí se refiere a la edad cronológica. Acá sí son niños. Es la misma palabra que usaron, ¿vieron? Cuando los reyes ven a Jesús. Dice, acá está el niño. Esa es la misma palabra. Acá sí se refiere a una edad cronológica. Juan aquí está aludiendo que de momento de la conversión, esta certeza es real. Dios es su Padre y está aplicando a este grupo de personas, de creyentes, en el contexto de una iglesia local, que son los nuevos de la fe. Son los niños, son los bebés espirituales. Ahora, también hay un gran principio acá. Dios no es el Padre de todos. Dios es el creador de todas las personas, pero no es el Padre de todas las personas. Por eso a los fariseos, en Juan capítulo 8 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso también aplica acá a nosotros. Acá, si sos hijo de Dios, Dios es tu padre. Si no sos hijo de Dios, Dios no es tu padre. Sos hijo del diablo. Pero aquí lo que está apuntando es a los niños espirituales, a los nuevos creyentes. Por eso está apuntando y habla de etapas de crecimiento que todo creyente pasa. Un creyente que ayer se convirtió tiene una certeza de que es hijo de Dios porque conoce al Padre. Y eso está en tiempo, como vimos, perfecto. Pasó en un momento, pero eso va a seguir teniendo repercusión en el presente. Conoce al Padre. La traducción significa, le han llegado a conocer. Es algo permanente. O sea, algo que ya pasó, pero que hoy tiene una repercusión en el presente. Tiene efectos hoy y mañana. La idea es que cuando Dios salva a una persona, siempre va a ser su Padre. Siempre.
Y podemos graficarlos bien y ilustrarlo con un bebé. Bueno, ahora están en clase cuna, la mayoría, ¿no? Pero un bebé necesita ser cuidado, necesita ser cambiado, necesita ser alimentado. No sabe leer, no sabe escribir, no sabe caminar. Necesita una atención constante y demandante, ¿no? Pero algo saben los bebés, interesante. Conocen a sus padres. Más a su mamá, ¿no? Muchos dicen que por la voz, por el olor, pero saben quiénes son sus padres. Y notaron que cuando son bebés y están jugando y empiezan a levantar la mirada y lo empiezan a ver y lo ven a los padres y se quedan tranquilos y siguen jugando. Precioso. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, dice el Señor, y me siguen. Y no perecerán. Y yo las tengo agarradas de mi mano. Precioso. Pero el punto acá es que Juan desea que este grupo de creyentes sean fortalecidos, sean animados, deben crecer. Pero eso lleva tiempo. Y esto pasa en toda iglesia local y aplica. Porque si hay bebés espirituales, significa que Dios está salvando con el poder del Evangelio. Y aplicándolo a la iglesia local, en nuestro contexto, esos bebés necesitan ser guiados, ser alimentados, ser edificados, ser cuidados con las Escrituras, con la palabra. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del pastor? De todos nosotros. Apelo a tu memoria si ya sos creyente de años en la fe. ¿Cuándo te convertiste? Cuando llegaste al Señor y fuiste a tu primera iglesia, ¿cómo te trataron? Y eso es una persona, una familia, alguien que se interesó en vos, te compartió la Biblia, te discipuló. No sabías todo, pero sí sabía que Dios ahora es el Señor, es el Salvador, y necesitabas crecer. Por eso en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Juan dice, mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 1:12, muchos lo saben de memoria, pero a todos los que creen, a todos los que le recibieron, le dio el derecho, la facultad de ser llamados hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Leía un comentario en la semana y alguien decía, esta lengua Abba Padre está en arameo, que era la lengua que el Señor usó cuando era niño. Dice que los niños hebreos, luego de ser destetados, cuando empiezan a dejar la leche materna, lo primero que empiezan a decir es Abba y Ema, que es papá y mamá. Y eso es el punto de lo que está diciendo acá. Dios nos salvó, Dios nos quitó, nos dio de su espíritu, nos adoptó así como lo que éramos, y ahora Él es nuestro Padre. Estos niños espirituales conocen al Padre y empiezan a amarlo. Pero recuerden que el verbo conocer aquí en 1 Juan no habla solamente de un conocimiento intelectual y cognitivo, está hablando acerca de una experiencia, de una relación, una intimidad con Él. Esas personas comienzan a tener una relación con Dios que antes no tenían. No lo saben todo, no saben leer la Biblia quizás, no saben dónde está Zacarías, no saben dónde está Judas, no saben. Es precioso, el otro día hablamos con un hermano y estábamos orando y hay un hermano que dice, yo no quiero orar en público. Y es hermoso eso. ¿Vieron las oraciones de los nuevos creyentes? ¿Qué digo? No saben. Nosotros también pasamos todo por eso. Y a veces naturalizamos y es mecánica nuestra oración, pero la de ellos es sincera, es preciosa, porque saben que ahora Dios es su Padre.
su Padre Celestial. Son los hermanos quizás más vulnerables también, con más dudas, por supuesto, temores. Quizás no tengan seguridad de salvación. Pero lo que está apuntando acá es afianzarlos con la seguridad. Dios es su Padre. Pueden tener certeza. A pesar de que no tienen discernimiento, no tienen crecimiento. Pero qué lindo desafío, ¿no? Como iglesia. Identificar a un bebé espiritual, a un niño. Y serle de bendición. Ayudarle a caminar en su nueva vida en Cristo. Por eso se está haciendo el curso de discipulado a las 9. Porque la iglesia hoy no tiene todavía la capacidad para discipular uno a uno todavía. Porque como ayer también compartía el pastor Mariano, faltan obreros. Pero eso no es responsabilidad solamente del liderazgo, hermanos. Saquémonos por favor eso de la cabeza. Yo puedo ser de bendición a alguien. Ayudarle. Abrirle la Biblia. Enseñarle. Un gran desafío que tenemos por delante todos. Pero observen la segunda certeza, de que nos da a dar seguridad de vida eterna y nos da confianza. Son los padres. Son los padres. Eso está en el versículo 13. Dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Y en el versículo 14 también dice lo mismo. Les escribo a ustedes, padres. ¿Lo notan? 2 veces. Por eso Juan usa el paralelismo, como los proverbios, para que les quede grabado, bien impregnado en sus mentes. Les escribo a ustedes, padres, dice, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. La misma palabra. Bueno, aquí se dirige a los padres, a los maduros espirituales, en el contexto de una iglesia local. Ahora, quiero hacer una pregunta. No me la respondan. ¿Qué lleva más tiempo? ¿Hacer una comida o hacer una casa? Por supuesto que una casa, ¿no? Aunque la comida lleva tiempo, pero una casa lleva mucho tiempo. Pero observen lo que dice el texto. Les escribo a ustedes, Padre, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Si hacer una casa lleva tiempo, conocer al que es desde el principio lleva toda una eternidad. Lleva tiempo. Esa es la idea. O sea, estas personas no son padres de un día para otro. Pero Juan acá se está dirigiendo a las personas que ya han caminado en el Señor y lo siguen haciendo, pero que han alcanzado una mayor madurez en su vida espiritual. El tiempo verbal, una vez, reitero, y es muy notorio esto, ya lo han conocido, pero es un proceso continuo y progresivo. Lo han conocido y sigue hoy en día. Y esa frase desde el principio es una referencia a la persona de Cristo. Porque Juan nunca, ni en los evangelios, ni en Primera Juan, se refiere a Dios Padre desde el principio. Pero sí lo hace al Señor Jesús. ¿Recuerdan el versículo 1 del capítulo 1? Lo que existía desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto. Juan 1.1 también en el Evangelio, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Y tiene sentido porque hay no vale la pena, ¿no? Si es Dios Padre, Dios Hijo, pero la idea es, por el contexto, que también los gnósticos estaban atacando a la persona de Cristo, aplica, bien. Encaja, por así decirlo. Ellos recuerdan los falsos maestros en el capítulo 2 que ya habían salido, pero que ellos también dudaban de la divinidad de Cristo. Entonces está hablando acerca del eterno. Conocer a la persona de Dios nos va a llevar toda la eternidad. Pero aplicándolo a este grupo, observen, ellos son los maduros espirituales. Esa es la idea.
Esa es la idea. Son los hermanos, son los líderes de la iglesia. Son los que ya quizás han caminado en el Señor y Dios les ha dado discernimiento, les ha dado sabiduría. Pero también ellos, como los niños, saben que han sido perdonados. Pero la meta siempre es que a medida que maduremos, y acá está el punto, el objetivo de nuestra madurez es crecer en la profundidad de nuestro conocimiento y amor por Él. O sea, estos conocen de una manera más profunda, tienen una relación más profunda, y esa relación más profunda afecta su vida. Aman a Dios, y si aman a Dios, aman al prójimo, se enfocan en otros, sirven a otros. Ese es el punto. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo y a quien has enviado. Pero este crecimiento es progresivo. Efesios 4:13, lo que leía el hermano Sergio, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar. No es que uno llega a ser maduro, líder y ya está. No, el estándar es Cristo, a ser como Cristo. No se llega nunca. Pero el punto acá es que la Biblia siempre nos insta a crecer, a madurar en nuestra fe. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las altimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad, las Escrituras, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por eso que para argumentar esta palabra padres, siempre en el Nuevo Testamento, siempre está asociada al liderazgo de Israel. Por eso Esteban en Hechos 7:2 dice, Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. Y Pablo en Hechos 22:1 dice, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, dice Pablo. Hace una diferencia entre los hermanos y los padres. Son los líderes, son los que guían a otros, son los que discipulan, son los que enseñan, son los que son ejemplos. Pero son las Escrituras lo que le dan el crecimiento, porque conocen en profundidad al que es desde el principio. Debido a un continuo progreso de crecimiento en su vida. Qué bendición tener hombres así en la iglesia, ¿no? Hombres que guían, hombres que discipulan, hombres que aconsejan. Hoy muchas iglesias están basadas en el entusiasmo de los jóvenes. Y está bien, yo no digo que está mal. Hay un grupo precioso de jóvenes. Pero qué lindo es tener y llegar a esto en la vida cristiana, ¿no? Y ver la obra transformadora del poder del Evangelio en la vida de una persona. De cómo comenzó y lo que Dios está haciendo en su vida. Miren la vida de Pablo. Era un asesino. Llegó a ser un apóstol, teólogo, predicador. Pero no fue de un día para otro. Él conoció más y más al Señor. Y además, dijo, yo lo conocí, dijo en Efesios 3, pero yo me esfuerzo y sigo en conocerlo aún más y más. No es algo que ya, no, sigue, porque Dios, conocer la persona de Dios es inagotable. Es una fuente inagotable de tesoros, porque es Dios. Y qué certeza da eso, ¿no? Una persona, si ver el poder transformador en la vida de una persona. Y por último está el último grupo, que son los jóvenes. Los jóvenes. Dice el versículo 13, la última parte, les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno.
Y luego en el versículo 14 le dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Bueno, en este grupo es como que Juan da 3 descripciones de ellos, ¿notaron? Ellos dicen que han vencido al maligno, ellos dicen que son fuertes, dice que la palabra de Dios permanece en ellos. Estos creyentes están seguros en Cristo porque han vencido al maligno y la palabra permanece en ellos. Ese es el punto. Pero ¿no les llama la atención que comienza con niños y luego va con padres? El proceso natural sería niños, jóvenes y luego padres. Pero acá va de niños y luego va a padres. Y luego coloca jóvenes. Bueno, quizás la idea ahí es que el proceso es lento, que dura toda la vida, y que la meta, como veíamos en Efesios 4, es la medida, la plenitud, la estatura, la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Ningún bebé se acuesta niño y se levanta padre. Eso no pasa en la vida física. Tampoco pasa en la vida espiritual. Pero la meta es que seamos maduros, que podamos crecer. Pero la medida, siempre el estándar es Cristo. Siempre hay más y más para crecer. Por eso que los padres también necesitan crecer, seguir conociendo al Señor en profundidad para seguir creciendo. Pero este grupo, los jóvenes, se caracterizan por la obediencia a la palabra y su lucha constante con el pecado. Pero el texto dice que son victoriosos. O sea, ya no son niños, tampoco son padres, pero ya han logrado a lo largo de su caminar con el Señor una cierta madurez, un cierto discernimiento. Recuerden, no está hablando de edad cronológica, está hablando de etapas de crecimiento. Aquí la clave es el crecimiento que se da por la palabra de Dios. Observen, dice, ellos han vencido, versículo 3, al maligno. El tiempo perfecto, que hacemos mucho énfasis, es algo que ya ocurrió. Es el momento que Cristo murió, ya somos victoriosos en Cristo. No está diciendo que no hay luchas. No, yo ya vencí a Satanás, no está hablando de eso. Habla de un progreso espiritual. El joven espiritual ha luchado contra el error, contra la tentación, y tiene ahora la capacidad, porque el Espíritu Santo mora en él, de vencer el pecado. Porque es salvo ahora. Y empieza a discernir, y empieza a entender la Biblia, y empieza a aplicar a su corazón y a su vida. Y empieza a entender, a mí no me conviene ir a ese lugar, porque ese lugar me va a llevar a pecar. Yo voy a ir, como vemos ya la tentación, a otro lugar, huir de la tentación. Empieza a discernir. No me conviene a mí estar en este círculo. No me conviene ver esto a mí. Y empieza a tener victoria sobre el pecado. No de manera perfecta, pero ya es vencedor. Esa es la idea, al maligno. Porque lo que está apuntando ahí es, cuando habla del maligno, habla de todo el sistema gobernado por Satanás, que se opone a Dios. Y ese es el contexto de no amar al mundo, que vamos a ver en 1 Juan 2:15. Ese sistema gobernado habla de los pensamientos, las ideologías, las enseñanzas, los argumentos. Todo lo que hay detrás de este mundo es anti Dios y lleva a pecar contra Dios. Y esta persona empieza a discernir eso. Y no se come, vamos a decir, por así decirlo, la mentira. Y es muy sutil muchas veces. Lo filtra todo por el lente de la palabra de Dios. Y eso es precioso también. Porque muchas veces metido en el contexto de la iglesia local, nos perdemos el crecimiento que Dios hace en la vida de las personas. Pero crece. Hay pulso. Si hay pulso, hay vida. Y si no estás creciendo, no tenés lucha con el pecado, o tenés y vivís cayendo. Como también ayer veíamos en la conferencia, quizás
no sos hijo de Dios. Debes examinarte. Porque el Espíritu Santo mora en el creyente y da la capacidad. No estoy diciendo que no cae. Y por eso, observen, dice que son fuertes. Versículo 14. Esta lucha que decíamos, salen victoriosos, van creciendo, van teniendo victorias, se van haciendo fuertes espirituales. Lo que te llevaba a pecar en tu niñez, ahora no lo haces. Porque yo ya entendí. Son fuertes, pero ¿son fuertes porque ellos son robustos? No, son fuertes porque, ¿por qué son fuertes? Observen ahí, la palabra de Dios permanece en ellos. Y es interesante que cuando dice que son fuertes y que la palabra permanece, es la única vez en el párrafo que está en tiempo presente. O sea que es algo continuo. Son constantemente fuertes y la palabra constantemente permanece en ellos. Por eso son fuertes. Porque están arraigados y cementados en la palabra de Dios. Porque el ancla firme y segura de ellos son las Escrituras. ¿No te pasó alguna vez que decís, a veces vemos personas o grandes hombres de Dios y vos decís, ¿cómo hacen para llegar a, cómo disciernen, cómo llegan a ese nivel de madurez? No hay secretos. Me puse a investigar y dicen que una persona crece físicamente con agua, con alimento, por supuesto, ¿sí? Con oxígeno y descansar bien, dormir bien. Esas 4 cosas se combinan y la persona crece. Agua, alimento, oxígeno, por supuesto, y duerme bien. Hermanos, iglesia, no hay misterios y no hay recetas mágicas para crecer. No se puede crecer sin la palabra de Dios. No se puede. No podemos crecer. Por eso tenemos que evaluar nuestras vidas, aún mismo nuestras vidas cristianas. Nuestros problemas, nuestros pecados, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, como dice el pastor Pelufo, de ver todo bajo el lente de la palabra de Dios. Si muchas veces ni siquiera nos alimentamos. ¿O no es nuestra mayor lucha? La lectura diaria de la palabra. Seamos sinceros. Por eso que en el retiro de matrimonio, el medio de gracia que queremos ver primero son las Escrituras. Porque ellas son las que nos santifican. Juan 17, santifícalos. Hazlos más parecidos a mí, dice el Señor. ¿Con qué? Con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Las personas que no crecen es porque no se disciplinan, no tienen un tiempo diario, sistemático, organizado, planificado, ejecutado con las Escrituras. Ponete a evaluar tu vida y también nos evaluemos cómo está siendo nuestro tiempo de lectura y estudiarla y meditar en las Escrituras. Y creo que la raíz de todo parte por ahí, ¿no? Por eso que hace mucho énfasis también en los padres, ¿no? Porque conocen desde el principio. Porque aman a Dios, aman a los hermanos, guardan sus mandamientos y luchan con la tentación, como vimos también en la anterior predicación, de no vivir para sí mismos. No causa tropiezo en él, dice. No pienso en mí mismo, sino que amo a Dios y me enfoco en la vida de los hermanos. Quiero serles de bendición. Quiero que Dios utilice mi vida para hacerle de bendición, para glorificar su nombre. Por eso ayer el pastor Merino hablaba a jóvenes y aplica a la iglesia, ¿no? Tantos jóvenes que no están dedicados a la gran comisión, a ser discípulos, a sacrificarse por el Señor, a vivir por el Señor, porque están en la inmoralidad sexual. Y viendo este texto, quizás muchas veces como iglesia, nosotros, o mismo ya
hace años en la fe, es porque estamos enredados en los negocios de la vida, que nos desenfoca de para qué el Señor nos ha llamado. Para finalizar, ¿no? Estas certezas en los niños que conocen al Padre, en los padres que conocen al que es de principio con mayor profundidad y amor, a los jóvenes que han vencido al maligno, que son fuertes, que la palabra de Dios permanece en ellos constantemente, y por eso son fuertes, deben alimentar y animar nuestra seguridad, afirmar nuestra confianza en el Señor, de que somos salvos. Pero también quizás acá hay personas que quizás ahí tienen dudas de su salvación. La Biblia te dice que debes seguir a Cristo, no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tenés que arrepentirte de tus pecados, porque tus pecados han ofendido a Dios. Tus pecados te condenan. Por eso la más grande certeza es que tus pecados han sido perdonados a los creyentes, pasados, presentes y futuros. La deuda ya se saldó, la mayor deuda. Quizás no tenés esa seguridad. Bueno, te animo a que te examines ante las Escrituras, pero también a que hagas algo. Que hables con alguien. Que busques a cualquier persona que tengas confianza y dices, yo estoy dudando de ti, amén, y se va a abrir la Biblia y te vamos a ayudar, está el pastor, están los líderes. También la idea es ver en qué etapa de crecimiento estás. Si estás creciendo. Si hay vida y crecimiento. Pero usa eso, crezcamos para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. No para competir, no para buscar ser mejor que alguien, no para aspirar a un puesto de liderazgo. No es la idea eso. No es tampoco el propósito de Juan eso. Es afianzar nuestra certeza. Porque nuestro corazón es así. Que estas certezas anclen tu alma firme y segura en Cristo. Que pongamos la mirada en Él y no tanto en nosotros. Y vas a ver que vamos a crecer en fe, en confianza, pero con las Escrituras. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Que recién, Señor, veíamos y estas certezas, estas verdades, estas promesas, Señor, ya se han efectuado. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros. Y esto nos debe animar el corazón, Señor, son aliento para nuestras almas. Anima, por favor, a mis hermanos, quizás están debilitados, que quizás están, Señor, desenfocados. Por favor, Señor, que estas verdades hayan hecho eco en su corazón y que vuelva otra vez, Señor, el amor por ti. A entender, Señor, que nuestro mayor problema, Señor, ya ha sido resuelto en la cruz. Todos nuestros pecados ya han sido perdonados en el nombre de Cristo. ¿Qué más, Señor, podemos pedir? Ayúdanos, Señor, a que los negocios de la vida no nos enreden, no nos saquen, Señor, del propósito por el cual tú nos has llamado, que es glorificar tu nombre, en el lugar que estemos. Por favor, Señor. Ayúdanos a crecer, a tener discernimiento, a tener sabiduría espiritual, Señor. A poder bendecir a otros, a ayudar a los niños espirituales, Señor. Sea cual sea la etapa en que estemos, Señor, la meta es ser parecido a Cristo. Ayúdanos, Señor, por favor, cada día a poder ir a las Escrituras. Quizá hay hermanos aquí que están desanimados, que no han tocado la Biblia en toda la semana. Renueva, por favor, su amor por ti, Señor. Que te busquen. Señor, avívalos con tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.